Vamos a hablar de las intenciones encontradas, ¿no? Así le puse el título del mensaje, intenciones encontradas. ¿Y por qué encontradas, verdad? Y eso vamos a desarrollar un poquito hoy, porque muchas veces pasamos diversas situaciones, pasamos diversas circunstancias y nosotros venimos a Dios frente a esa necesidad. Pero Dios muchas veces tiene otros planes. Más aún de esa situación que nosotros pasemos, Dios quiere enseñarnos otras cosas. Y vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 7, un pasaje capaz conocido y vamos a desarrollar algunas cosas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, o sea, ellos vinieron, ¿quién? Estos judíos, ¿verdad? Y vamos a ver qué judíos eran. No eran cualquier judío, eran judíos que eran parte de la ley sacerdotal, ¿verdad? Eran fariseos, escribas, y que tenían alguna característica con Jesús, ¿verdad? Lo cuestionaban y ahora le estaban pidiendo ayuda. Medio raro, pero ¿por qué? Porque había una intención y eso es lo que Dios va a enseñarnos. Y le rogaron con solicitud, le rogaron, fíjense, no era que le pidieron o le estuvieron diciendo, bueno, Señor, no, le rogaron, le suplicaron, dispusieron todo su corazón, ¿verdad? Le habrá dicho, Señor Jesús, por favor, mira, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía tanta intención ellos de ayudarlo? Diciéndole, es digno, miren que lo que dice, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Sí? Este centurión había hecho algo para los judíos, los había ayudado y los ayudaba también, y les había hecho una sinagoga, que era el templo donde estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? ¿Seguimos? Y Jesús fue con ellos. Miren qué cosa curiosa, ¿verdad? No es que Jesús le dijo, bueno, listo, no. Jesús los acompañó. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este va, ve y va. Y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado este mensaje y acá podemos ver, cuando vemos este mensaje, del poder y de la autoridad que tiene Dios y de la fe, ¿verdad? Cómo Dios hizo ese milagro a través de Jesús. Pero ahora no vamos a ver ese aspecto, sino vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver el aspecto de la intención que tenían estos judíos, ¿verdad? Estos judíos buscaron a Jesús porque sabía que era el único que podía resolver esa situación. ¿Y por qué lo hicieron? Porque amaban a este centurión. Y capaz pareciese que sí, pero la intención no era esa. La intención era que este centurión los había ayudado. La intención que este centurión era parte del pueblo romano que tenía autoridad bajo el pueblo de Israel. Y es como que ellos querían estar bien con ellos. Porque sabían que si estaba bien con el pueblo romano y con una autoridad, ellos iban a estar bien. Había otra intención. No era una intención de amor, no era una intención particular, ¿verdad? Y saben, hermanos, muchas veces eso pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros buscamos al Señor porque tenemos alguna intención. Y esas intenciones muchas veces parecen buenas. Estoy pasando una situación de enfermedad, vengo a la iglesia o quiero buscar de Dios porque quiero ser sanado. Estoy pasando una situación económica y no sé qué hacer, entonces busco a Dios para que Dios pueda darme una respuesta. Tengo una situación personal en la familia, con mis padres, con mis hijos, con mi hermano, con mi pareja y busco a Dios para que pueda obrar en mi vida. Capaz no tengo trabajo y entonces pido
busqué, hice muchas cosas y bueno, lo que me queda es pedirle a Dios para que me ayude. Ahora la pregunta es que cuando muchas veces yo recibo eso que yo estoy buscando, recibo esa sanidad, recibo ese trabajo, recibo esa situación personal, ahora que yo ya la recibí, bueno, digo, ya está, ya no tengo la intención de buscar de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue mi intención realmente? Mi intención es solamente buscar esa necesidad. Y vamos a desarrollar un poquito de esto. Fíjense qué es lo que dice. Vamos un ratito, Mati, al versículo 4. Jesús lleno, bien, el versículo 4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales, a ver, es Lucas 7, versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús, como yo le dije, estas personas, pero estas personas no eran cualquier persona, eran judíos que eran parte de autoridades principales dentro de la iglesia, ¿sí? Eran levitas, eran sacerdotes, ellos vinieron a Jesús. Ahora, cosa curiosa, que estas personas que buscaban a Jesús eran personas que lo criticaban a Jesús, eran personas que se enojaban con Jesús, eran personas que hablaban mal de él, pero ahora lo buscan. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Muchas veces podemos encontrar personas que tienen diversas situaciones en nuestra vida. Capaz no le caemos mal. Yo siempre digo, usted no le puede caer bien a todo el mundo. Capaz usted no le hizo nada a nadie, pero hay gente que dice, no te banco. Pero yo no te hice nada, pero no sé. Bueno, será problema de la otra persona, porque yo no le hice nada. Tengo mi corazón limpio, ¿verdad? Pero fíjense, estas personas buscaron a Jesús. Pero estas personas criticaban a Jesús porque el Señor hacía algunos milagros o hacía cosas que a ellos les desagradaban. Y vamos a poder entender un poquito. Vamos unos versículos atrás a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Y acá vamos a ver un milagro que hace el Señor cuando sana a un leproso. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjense una cosa curiosa, el Señor sanó a un hombre que tenía un problema de lepra, ¿verdad? Hizo un milagro y dice que se extendía su fama. Pero el Señor también hizo algo, ahí nomás unos versículos un poquito más adelante, él sanó a un paralítico. Vamos al versículo del 17 al 21. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes? Los fariseos y los doctores de la ley. Lo mismo que fueron a buscarlo a Jesús para que hiciera un milagro en este hombre. O sea, no eran sus amigos, no eran personas que tenían relación con él. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, o sea, a pensar, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hasta ahí nomás. Entonces estas personas que decían, ¿quién se cree este que es? ¿Quién puede hacer eso si solamente Dios? Eran los mismos que ahora le estaban pidiendo ayuda a Jesús. Vamos a Lucas capítulo 6. Del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 6.
Y dice, aconteció en un día de reposo. Parece que el Señor hacía adrede o no, porque Él sanaba en el día de reposo. ¿Ah? Capaz que les quería mostrar algo al pueblo. ¿Ah? Que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. ¿Y quién apareció? Y algunos de los fariseos, los mismos que le estaban pidiendo ayuda a Jesús. Les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también, hasta ahí nomás. Fíjense qué cosa curiosa, ¿verdad? El Señor Jesús le estaba diciendo, no está mal lo que están haciendo, si tienen hambre Dios va a proveer. Y estos mismos que lo estaban criticando, estos mismos que lo estaban menospreciando, estos mismos que decían, ¿quién sos vos? Unos versículos más adelante le están pidiendo ayuda. Qué interesante. Y ahí en el versículo 6, otra situación también, Lucas 6:6. Dice, aconteció también en otro día, ¿de qué? De reposo. Y ya el Señor los tenía locos, ¿verdad? Algo les quería enseñar, obviamente, porque lo hacía en día de reposo. Que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. También esto ya lo tenía. Seguro que va a ser un milagrito, Jesús ya va a ver, dice. A fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, o sea, estaban indignados, lo querían matar a Jesús, ¿verdad? Porque lo hizo pasar en ridículo. Y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Miren qué cosa curiosa. Estos mismos hombres, estos mismos judíos, estos mismos fariseos, eran los que ahora le están pidiendo, Señor, por favor, ayúdanos. Miren que este centurión es muy importante, es del Imperio Romano, y él ha hecho cosas para el pueblo de Israel. Su intención, había una intención diferente ahí, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 5. Y estos judíos le dicen, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ¿verdad? Es muy importante. Les decían estos que estaban ahí. Y el versículo 6, y Jesús fue con ellos, él fue con ellos. Fíjense que no dice, él sanó, hizo un milagro, no, él fue con ellos, porque él conocía sus pensamientos, sabían cuál era la intención que tenían ellos querían quedar bien. ¿Y quiénes iban a quedar? Ellos. Porque más aún de que Jesús había hecho el milagro, ellos habían hecho ese trato, ¿verdad? Ellos habían intercedido ahí. Entonces tenía una intención para que puedan estar bien y puedan recibir los beneficios, porque el Imperio Romano tenía poder, tenía autoridad, les daba dinero, les daba un estatus y ellos querían tener eso. No lo hacían porque amaban al centurión y quería hacerle un bien. Miren la intención, hermano. Qué interesante es. Y eso tiene que ver con las intenciones. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, miren, el centurión, él envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión sabía, yo no soy digno, soy un pecador, ¿verdad? Yo no soy parte del pueblo de Dios. Se sentía así. ¿Qué más dice? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué interesante, ¿no? Y él conocía las Escrituras, porque dijo algo que está escrito más adelante, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que doble filo, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12.
¿cómo habrá sabido eso? Él dijo, solamente di la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabía que si él decía esa palabra iba a ser sanado, ¿sí? Pero fíjense, qué interesante. Él sabía que podía hacer Dios un milagro. Y hermano, y esto tiene que ver muchas veces con las intenciones que nosotros tenemos cuando queremos buscar a Dios. Dios va a cubrir nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros queremos que nuestras intenciones se amolden a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo tengo esta necesidad. Bueno, Señor, yo te pido que tú hagas esto en mi vida. Pero muchas veces Dios tiene una intención con nosotros, que capaz no es la que nosotros queremos, no es la que a nosotros nos parece buena, no es la que nosotros capaz nos hubiéramos imaginado, pero Dios tiene un plan en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que alinear la intención de Dios para que esté en nuestra vida, que esos planes de Dios se alineen en mi vida, no mis intenciones que Dios vaya acomodando con respecto a su plan. Pero fíjense, vamos a Lucas capítulo 5 y vamos al versículo 21. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Sí? Que había mandado los amigos y entonces ellos lo bajaron porque no podía la multitud y Dios hizo un milagro en su vida y los fariseos ahí lo están planteando. Jesús, ¿qué estás haciendo? Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque hermano, el Señor conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras intenciones, conoce lo que nosotros estamos necesitando y qué es lo que queremos hacer. Él conoce. Respondiendo le dijo, ¿qué caviláis o qué piensan, verdad, en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, Dios tiene milagros en nuestras vidas. Pero Él quiere hacer algo en nuestros corazones. ¿Sí? Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Y eso no es solamente ahora, en este momento. Siempre Dios tuvo un plan con la humanidad. Entonces, muchas veces esas intenciones, y hay que tener cuidado con esas intenciones encontradas, ¿verdad? Yo quiero hacer esto porque yo necesito este beneficio, o yo hago esto porque yo quiero que algo pase en mi vida, o yo tengo esta intención. Pero Dios tiene un plan. Yo me acuerdo que cuando yo siempre quise ser gastroenterólogo infantil. Y me traté de plantear en ese tema. Y cuando estuve en Tucumán hice un año de gastroenterología infantil. Y prácticamente me faltaba un año más para terminar. Y uno de los problemas que siempre pasa en los hospitales es que no hay médico de guardia. Ustedes siempre va a ver, no hay médico de guardia, no hay médico de guardia. Entonces la directora del hospital de aquel lugar, ella me quería poner como médico de guardia. Entonces yo no quería porque yo estaba en el servicio de gastroenterología y me quería formar como gastroenterólogo infantil. Y me acuerdo que habla conmigo y me dice, mira, ahora quiero que vos estés como médico de guardia, vas a ser fijo, se te va a nombrar. Y le digo, no me interesa, yo quiero seguir formándome porque yo quiero ser gastroenterólogo infantil. No, que no te preocupes, que te mando. Bueno, el tema es que cuando yo ya estaba un año en el servicio, me habla mi jefe, que estaba por jubilarse, y me dice, mira Sandro, hay un problema, ya no vas a poder continuar con tu formación. Yo ya había hecho un año, eran 2 años. ¿Pero por qué? Le digo. No, bueno, es un tema de dirección. Me llamó la atención. Fui a hablar, no estaba la directora, voy a hablar con el subdirector. No, ahora tienes que presentar una nota, no sé qué. Le hablo con mi jefe, presentamos una nota. Y cuando voy a hablar de nuevo, me dice no.
vos no podés continuar. Es más, si vos seguís, a vos no se te va a dar nada. Y fue así, yo hice un año de gastroenterología infantil y a mí el hospital no me dio ninguna constancia, nada, que yo lo había hecho. Y no se te va a dar nada. Y la verdad que me sentí muy mal porque era algo que yo quería hacer, porque me gustaba. Ya había pasado un año. Capaz lo habría visto como una frustración, ¿verdad? Y cuando ya hicieron como una pequeña despedida, yo hablaba con la secretaria porque iba muy temprano y ella me dijo, mira Sandro, te voy a ser sincero, lo que le dijeron al doctor era que no te pongan aquí. Y si él te ponía, a pesar de todo, iban a ser un problema porque el doctor estaba a punto de jubilarse y le iban a patear su jubilación. Bueno, el doctor se hubiera jugado o no se jugó, la cosa que no hice. Y capaz yo me sentí mal, ¿verdad? Porque yo quería hacer eso. Y eso es lo que había en mi corazón. Y pasó e intenté. Cuando nosotros vinimos a Córdoba, quise hacer gastroenterología infantil. Hubo el tema de pandemia, no se dio. Entonces me acuerdo que me puse a orar, ¿verdad? Y dije, bueno, capaz esto no es. Conclusión, que terminé haciendo alergia e inmunología, que es otra especialidad. Y capaz, lo otro era un plan que yo tenía. Ahora, cuando yo hice la parte de alergia, pude encontrar muchas personas, pude ver muchas situaciones y pude orar por las personas y pude hablar de Dios con las personas. Y capaz era mi pensamiento, mi plan, pero no estaba dentro del plan de Dios. Si no, no se hubiera dado. Entonces muchas veces, y si no, no estuviera acá con ustedes. Entonces, hermano, muchas veces nuestras intenciones, que parecen buenas, que cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Hay que alinearlas con el plan de Dios. Y eso tenemos que saber lo que es así. Porque muchas veces nos encaprichamos. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y hago todo. Y capaz, bueno, lo consigo. Pero después voy a pagar unas consecuencias. Qué importante que yo pueda hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y en dónde dice eso? Vamos a ir al Salmo 139, 16. Miren qué es lo que dice el Salmo 139. Dice el Señor, el salmista, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Miren, ¿quién vio? ¿Quién nos vio desde que éramos pequeñitos, verdad? Dios. Dios nos vio. Antes que naciéramos, que éramos pequeños, que estaba en el vientre de nuestra madre, Dios nos vio. Y dice que todo está escrito, que fueron luego formados sin faltar una de ellas, y Él cuidó de nuestra vida, cuidó de nuestro cuerpo. Dios tenía un propósito. Y el plan de Dios para la humanidad, para usted, para mí, es que hubieran dos cosas. Yo siempre los digo. ¿Por qué el Señor formó al ser humano o por qué generó al hombre? Pueden ser otras cosas, pero principalmente por dos cosas. Para tener comunión, el hombre con Dios, y para tener relación, el hombre con Dios. Para eso creó Dios al hombre. Para que tenga comunión con Él y para que tenga relación con Él. Entonces Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Y muchas veces hemos escuchado este pasaje, ¿verdad? Aunque muchas veces lo transgiversamos, ¿sí? Porque dice, el Señor Jesús dice, más buscad primeramente ¿qué? Mi necesidad, mi situación, mi necesidad, no, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Él les decía eso, mira que el reino de Dios se ha acercado, mira que buscad primeramente lo que Dios pone en su vida. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener una intimidad contigo. Dios quiere conocerte en lo más profundo de tu ser. Él tiene una intención contigo. Y dice, todas estas cosas, si vos buscas eso, todo lo demás será añadido. Y muchas veces, entonces todo me va a dar. Acá el Señor hablaba de las necesidades que tenían los discípulos. Que no se preocupen por la comida, por el calzado, ¿verdad? Porque a veces estaban pensando qué voy a comer, qué me voy a poner, qué voy a hacer. El Señor les dice, no se preocupen, yo les voy a cubrir todas esas necesidades, pero busquen primeramente tener esa relación conmigo. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos esa intención en nuestro corazón.
Usted puede hacer 20.000 cosas. Y muchas veces, hermanos, podemos venir acá delante de Dios, podemos llorar, podemos inclinarnos, podemos gritar, podemos hacer 20.000 cosas. Ay, qué lindo, ¿verdad? Espectacular. El hombre es 70% emocional. Pero después, cuando yo salgo, hago lo que a mí me parece, hago lo que yo quiera, y no me importa. Y Dios no funciona así. No me sirve eso. No me sirve que yo esté derramando lágrimas, no me sirve que yo esté haciendo muchas cosas, si después voy a hacer lo que a mí me parece. Dios tiene una intención con nosotros. Y Dios tiene un propósito. Que nosotros nos podamos comunicar con Él. Que nosotros podamos tener esa relación con Él. Que podamos conocer esa intimidad con Él. Esa es la intención de Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos otra intención. Como yo les dije. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, y yo he visto a lo largo del tiempo, personas que estaban pasando mucha angustia, mucha situación? Dios hizo un milagro en su vida y se olvidaron de Dios. ¿Y capaz usted lo ha visto? Es más, hay personas que han venido a la iglesia buscando una situación. Dios hizo ese milagro y no los vemos más. Porque ahí hubo un problema. ¿Cuál fue la intención? Hay una intención encontrada, ¿verdad? Fíjense, cuando estaba con el paralítico, el Señor no le dice, sí, yo te sano. Él le dice primero, tus pecados te son perdonados. Dios ve en nuestra vida, no solamente la necesidad. Él dice, algo en tu vida necesita ser cambiado. Este paralítico, obviamente es paralítico. ¿Cuál es su necesidad? Ser sanado. Pero le dice primero, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque necesitaba ser sanado, necesitaba ser transformado en su vida. Hermano, muchas veces nosotros necesitamos ser sanados en nuestro corazón. Y capaz nosotros buscamos de Dios. Y capaz nosotros leemos la Biblia. Y capaz nosotros vamos a la iglesia. Y capaz nosotros servimos a Dios. Pero eso no nos garantiza que nuestro corazón está alineado con Dios. Porque puedo hacer muchas cosas. Pero yo tengo otra intención. Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce qué es lo mejor para ti y para mí. Entonces debemos de empezar a aprender a alinear los pensamientos de Dios en mi vida. No alinear nuestros pensamientos. Decir, bueno, Señor, yo necesito que hagas esto. Sí, es bueno que usted pida y que anhele, está bien. Pero sepa que Dios siempre tiene una intención. Fíjense, estos judíos habían buscado al Señor para quedar bien ellos. Qué cara dura, ¿verdad? Aquellos que lo estaban insultando, que lo trataban mal como si nada, y le dicen, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ay, sí, tienes que hacerle porque ellos cuidan de tu pueblo. Ahora es su pueblo. Cuando antes le dicen, ¿quién es este que blasfemia? ¿Quién es este que perdona pecados? Pero ahora sí les dice, no, no, Señor, tienes que hacerle bien. Bueno, hermano, así es el hombre. Así somos nosotros. Somos egoístas, somos convenientes, ¿verdad? Yo te hago esto porque yo necesito esto. Ahora, ¿qué cosa voy a lograr yo? Si yo no tengo ningún beneficio, yo no te voy a hacer esto, ¿verdad? Pensando siempre, aventajando, ¿qué voy a recibir yo? Pero Dios es distinto. Dios ve nuestro corazón y Él tiene otra intención. Él quiere limpiar nuestra vida, Él quiere limpiar nuestros corazones y Él quiere que nosotros estemos alineados con Él. Y a veces, yo les digo, yo les confieso sinceramente, muchas veces yo me pongo triste, ¿verdad? Cuando veo personas que capaz hemos compartido tiempo con ellos, hemos estado con ellos, lo hemos ayudado y oramos por ellos. Y después vemos que, bueno, hacen su vida. Se apartaron de Dios, capaz recibieron lo que tuvieron. Porque uno sabe que uno va a pagar las consecuencias. Y uno capaz no se da cuenta en ese momento. Pero saben, Dios quiere que podamos conocerlo más en intimidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que nosotros podamos estar mejor. ¿Y por qué? Porque Él va a cubrir todas nuestras cosas.
Cuando siempre hay situaciones, y usted va a escuchar personas con situaciones que nunca salen, y porque hay algo que está mal en su vida. Siempre le pasa algo a él. Y usted va a escuchar personas que siempre le pasa algo. Y nunca pueden disfrutar de cosas. Algo habrá que ver, ¿verdad? Habrá que rever algunas cosas. No le digo que esté en pecado, pero capaz que hay situaciones en su vida que necesitan ser cambiadas. Y muchas veces nuestras intenciones son encontradas, porque queremos acomodar nuestros planes a Dios. Y Dios tiene planes para nosotros. Y Dios tiene intenciones para nosotros. Y Dios nos da oportunidades a nosotros. Pero Él siempre está aquí, porque quiere cuidar de nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos redescubrirnos cada día. Y es muy interesante, hermano, porque muchas veces a lo largo del tiempo nos damos cuenta de las cosas que Dios tenía. Así que yo lo animo a que ese tiempo usted puede buscar de Dios. Miren, el miércoles que estuvimos en la reunión de oración hablamos un poco, y ayer también yo les compartía con los chicos. Dios nos pone que debemos de orar. Y la oración es muy importante en nuestras vidas. Usted no tiene que orar solamente cuando viene a la iglesia, no tiene que orar cuando salga de su casa, no tiene que orar cuando coma los alimentos. Tiene que ser una parte de su vida. Porque eso va a permitir que usted pueda tener una relación con Dios. Y es bueno que usted tenga esa relación con Dios porque usted se siente bien. El Señor nos dice que debemos estar preparados antes que venga el día del malo y no tenga contentamiento en ello. Usted tiene que estar preparado, ¿verdad? Porque capaz que pasa una situación que usted no se imagina, una situación de enfermedad, una mala noticia, una situación en el trabajo, una situación económica que no se imaginaba que iba a pasar, y usted cae, ¿verdad? Se deprime, se angustia. Es normal, obviamente, como ser humano. Pero capaz usted no se levanta más. ¿Por qué? Porque usted no estaba preparado. Y usted debe de saber que Dios va preparando nuestras vidas. Y que hay cosas que nos ayudan para bien. Y que el Señor nos va a poner mayores cargas que no podamos soportar, nos dice el apóstol Pablo. Usted debe de permanecer firme. Mire que no caiga. Pero no se confíe, ¿verdad? Porque más aún de las situaciones que nosotros tenemos, también tenemos nuestro adversario el diablo. Dice que está como el león rugiendo, esperando a quien devorar. Y cuando usted menos se da cuenta, ahí hay algo, ¿verdad? Y estuvimos hablando el mes pasado sobre eso, ¿verdad? Sobre ese espíritu de Dios y ese espíritu de rebeldía. Ese espíritu de orgullo, ese espíritu de vanidad. Yo hago lo que yo quiera. Y a mí no me importa, yo soy así. A mí no me vengas a hablar que Dios, tu Dios, no. Yo hago porque si yo no trabajo, yo no como. Así que no me vengas a decir que Dios va a cubrir mis necesidades. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar? Y la gente que capaz tiene su corazón dura y capaz que hemos compartido las palabras de Dios, te habla así. Pero no saben que aún si ellos comen, es porque Dios permite que ellos coman. No es solamente por su trabajo. Porque el Señor dice que cuida de sus hijos, ¿verdad? Pero para eso tengo que ser un hijo de Dios primero. Pero la persona está cegada. Porque también nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y si yo estoy en desobediencia con Dios, si yo estoy apartado de Dios, Dios corta esa relación conmigo. Entonces yo estoy separado. Si yo estoy en pecado, yo no puedo decir, Señor, bendice. Señor no puede bendecirte. Ahora, si hay alguien que ora por tu vida, capaz su gracia se manifiesta, pero lo que tú haces va a haber una consecuencia. Y si todavía te salen las cosas bien o te parecen bien, es porque Dios lo permite. Pero ten cuidado porque algo va a pasar y eso se va a cortar. Si es que vos o uno no cambia su forma de pensar, no cambia esa intención. Entonces, qué bueno que nosotros oremos por las personas que amamos. Oremos por nuestros seres queridos. Oremos por aquellas personas que conocieron a Dios y capaz ahora están haciendo su vida, que cree que es lo mejor. Porque si les pasa algo, mientras tengan vida o tengamos vidas, tenemos una oportunidad. Cuando no hay vida, no hay oportunidad. Y el Señor dice, yo di la vida, Dios dio y Dios quitó. Y podemos ver tantas cosas.
Ahí como nuestra hermana, ¿verdad? Que nos contaba ahora, y estamos contentos por su vida, estuvimos orando mucho tiempo por ella, que como ella no fue con la persona que tuvo que ir, ¿verdad? Y Dios la libró. Si ella hubiera ido, capaz no estaría hoy aquí. Parece capaz muy trágico, pero muchas veces es así. Así que yo lo animo, hermano, a que nosotros podamos tener esa situación, una intención agradable a Dios, no esa intención encontrada, ¿verdad? Y fíjense después, como termina cuando fue el Señor Jesús, vio ese milagro, ¿verdad? En el siervo del centurión. Dios concede las peticiones de nuestros corazones. Dios las concede. Pero Él ve nuestra intención. ¿Para qué estoy buscando eso? Y también compartimos hace unos domingos más. ¿Por qué yo oro y no recibo? ¿Será porque pedís mal? ¿O será que porque lo haces para tu beneficio propio? ¿O será para que lo haces para que puedas desarrollar tus propios deleites, verdad? Por eso no recibes. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que nosotros oramos? ¿Qué le decimos al Señor? Pero Dios conoce nuestro corazón. Pero si es para que la gloria de Dios se ponga de manifiesto y Dios obre en nuestras vidas y el propósito de Dios se ponga, Dios nos va a bendecir. Pero si es solamente para nuestros placeres y nuestros deleites, Dios no nos va a dar respuesta. Dios es un Dios amoroso. Dios concede muchas veces aquellas cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Porque Dios es bueno y es misericordioso y Él nos da muchos gustos también, que capaz no lo merecemos, pero por su gracia y su amor los da. Entonces, qué importante, hermano, siempre ser agradecido a Dios. Porque lo que tenemos, lo hemos recibido por gracia. No lo merecíamos. Ni por su capacidad, ni por su intelecto, ni por su trabajo, ni porque viene de un linaje. No lo merecíamos. Lo recibimos por gracia. ¿Cómo no vamos a dar por gracia lo que hemos recibido? Y el Señor ve todas las cosas que nosotros hacemos, hermano. Y Él dice que Él no es deudor de nadie y que Él va a conceder, y que Él también Él nos va a recompensar, nos dice. Nosotros no lo hacemos para ver la recompensa, ¿verdad? Ah, Señor, lo hago porque quiero tener algo hermoso. No, el Señor dice en su palabra que Él nos va a recompensar grandemente. Pero Él quiere que usted aprenda, que podamos conocer más de Él, que podamos contener la intención. Lamentablemente no podemos entrar en la cabeza de una persona, en su cerebro, y meter y decir, date cuenta. No podemos. Y a veces vemos personas que conocemos, que oramos por ellas y que no están bien. Y que están sufriendo. Y le decimos qué es lo que tienen que hacer o capaz cambiar cosas, ¿verdad? Porque eso tiene que ver, después ya le voy a compartir, también creo que una vez yo lo compartí, cómo tener un buen amigo, ¿verdad? Y con esto voy terminando. Muchas veces creemos que un buen amigo es la persona que me apaña. Yo capaz necesito una situación, estoy mal, y capaz viene mi amigo y dice, no, no te preocupes, estás bien, no, el otro tiene la culpa, no, pobrecito, está bien. Ah, ese es mi amigo. Pero muchas veces ese no es mi amigo. Mi amigo es aquel persona que me dice, mira, vos estás haciendo esto porque esto está mal. Capaz tienes que cambiar eso. Y a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer. Como ser humano no nos gusta, ¿verdad? O a usted le gusta que le digan, no, usted ha hecho mal esto, tiene que hacer esto. Ah, ¿qué venía a decirme a mí? Pero capaz un buen amigo te va a decir, esto tienes que cambiar. Eso es un buen amigo. Si tienes a alguien así, atesóralo, guárdalo. Ahora, si tienes una persona que te apaña la cabecita, que te dice siempre bien, todo bien, todo bien, todo bien, tenés cuidado. ¿Sí? Dios es nuestro fiel amigo. Y si estamos pasando una situación, Él nos dice, yo estoy contigo, pero hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y capaz vamos a tener que dejar cosas, renunciar cosas, sacrificar cosas, para poder entender lo que Dios quiere hacer y poder tener esa comunión con Él. Alinearnos en el plan de Dios. Así que yo lo animo a que podamos alinearnos en ese plan y que podamos seguir adelante.
La palabra de Dios es sencilla, ¿verdad? No es tan complicada. Pero Dios nos enseña, porque Él ve nuestros pensamientos y ve las intenciones del corazón. Vamos a orar.